Aquella mañana el rey, su majestad, salió a pasear y lo hizo en su carruaje real. Y paseando por los alrededores de su castillo, llegó al molino y saludó al molinero. «Buenos días, señor molinero». «Buenos días, majestad». El molinero, para dársela de importante, le dijo: «Majestad, mi hija, además de ser la más hermosa de todo el reino, es capaz de hilar la paja y convertirla en oro». El rey inmediatamente invitó a la joven hija del molinero a que la acompañara a palacio, a su castillo. Y una vez allí, la cogió de la mano y la llevó por todo el palacio hasta una habitación de una de sus torres que estaba totalmente repleta de paja. Y le dijo: «Joven hija del molinero, durante la noche convierte toda esta paja en oro, si no al salir el sol, serás desterrada». Y de un portazo, encerrada la dejó. La hija del molinero no sabía hilar la paja y convertirla en oro, pero se sentó en la rueca, cogió un poco de paja y le hizo girar y girar y girar y girar y girar. Pero la paja seguía siendo paja y lo estuvo intentando durante horas. Cogía paja, la metía en la rueca y la hacía girar y girar y girar, pero la paja seguía siendo paja. Lloraba desconsolada porque por la mañana sería desterrada, cuando de repente, y como por arte de magia, apareció un hombrecillo así de alto, con una chaqueta verde limón y unas barbas que le llegaban hasta aquí. Y le dijo: «Joven hija del molinero, ¿qué me das si convierto toda esta paja en oro?». La joven hija del molinero no tenía nada que darle. «Mi collar». Tenía un collar. «Te daré mi collar. Si convierte toda la paja en oro, te daré mi collar». Y aquel hombrecillo se sentó en la rueca, cogió un poco de paja y empezó a hilarla, hilarla, hilarla. Y toda la paja se fue convirtiendo en oro. Por la mañana, cuando llegó el rey, no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Toda aquella paja era oro. Toda la paja de aquella habitación era oro. El rey, sin mediar palabra, volvió a coger a la hija del molinero y la llevó, recorriendo muchos pasillos, a una habitación de otra de sus torres, donde había todavía más paja. De un empujón la metió dentro de la habitación y le dijo: «Joven hija del molinero, si no quieres ser desterrada, al amanecer cuando salga el sol, convierte toda esta paja en oro». Y de un portazo la volvió a dejar encerrada. La joven hija del molinero, que la noche anterior había visto como aquel hombrecillo había convertido la paja en oro, se sentó en la rueca, cogió un poco de paja, la metió en la rueca y la hizo girar para adelante y para detrás. Pero la paja seguía siendo paja y lo volvió a intentar una y otra vez, pensando en cómo aquel hombrecillo había conseguido convertir la paja en oro. Cogía la paja, la metía en la rueca, la hacía girar más rápido, más despacio, más rápido, más despacio. Pero la paja siempre era paja. Y llorando desconsolada, temiendo a que llegara el amanecer, el hombrecillo volvió a aparecer de repente. Aquel hombrecillo le volvió a decir: «Joven hija del molinero, ¿qué me das si convierto toda esta paja en oro?». Y la joven hija del molinero, pensando en que podía aparecer el hombrecillo, le dijo: «Mi anillo, tengo un anillo que de pequeña me regaló mi madre, será para ti si conviertes toda la paja en oro». Y aquel hombrecillo volvió a sentarse en la rueca, cogió otra vez paja, la metió y empezó a hacerla girar y girar, y toda la paja de aquella habitación, donde había un montón de paja, se convirtió en oro. Al amanecer llegó el rey, y cuando vio tanto oro en aquella habitación que antes repleta de paja estaba, la avaricia lo poseyó. Sin decir ni media palabra, como el día anterior, volvió a coger a la hija del molinero de la mano y la llevó a una habitación enorme, enorme, donde había millones y millones y millones de kilos de paja. Empujándola hacia adentro, le dijo: «Joven hija del molinero, si por la mañana, antes de que salga el sol, convierte toda esta paja en oro, me casaré contigo». Y encerrada la dejó. La joven hija del molinero, que la noche anterior y la anterior había visto a aquel hombrecillo hilar la paja y convertirla en oro, lo volvió a intentar durante horas y horas y horas, pero no conseguía que la paja dejara de ser paja. A la mañana sería desterrada, porque aquella paja era demasiada incluso para aquel hombrecillo mágico. Pero volvió a aparecer y le dijo: «Joven hija del molinero, ¿qué me das si convierto toda esta paja en oro?». Y ya sí que no tenía nada que darle. Le había dado su anillo, le había dado su collar. No tenía nada, era simplemente la hija de un sencillo molinero. Y aquel hombrecillo le dijo: «Si llegas a ser reina, tu primer hijo será para mí». Y ella, que no pensaba jamás que el rey, su majestad, se fuera a casar con la joven hija de un molinero, aceptó. Y el hombrecillo se volvió a sentar en la rueca y volvió a coger la paja y la volvió a hacer girar, girar y girar y girar y girar. Y convirtió todos aquellos montones de paja en oro. El rey, al amanecer, cumplió su promesa
Y al cabo de un tiempo se casó con la hija del joven molinero. Y eran felices, muy felices. Pero al cabo de un año llegó su primer hijo. Una mañana en la que acunaba la joven reina a su bebé, apareció el hombrecillo. «Vengo, joven reina, por aquello que me prometiste». «Pero, ¿cómo te vas a llevar a mi bebé? Es lo que más quiero del mundo. ¿Cómo te vas a llevar a mi bebé? Me lo prometiste y vengo por él». «No, no puedes llevártelo, no puedes llevártelo, no puedes separarlo de su madre, no te puedes llevar a mi bebé». El hombrecillo sintió lástima de la joven reina y le dijo: «Te daré una oportunidad. Tienes 3 días con sus 3 noches para averiguar mi nombre. Si lo consigues, te podrás quedar con tu bebé». La reina hizo una lista con todos los nombres que sabía y mandó a todos sus emisarios a recorrer el reino entero y los vecinos, a preguntar los nombres más raros que existieran. A la mañana siguiente, cuando llegó el hombrecillo, empezó a decirle toda la lista que había recopilado. «¿Te llamas Juan? No. ¿Te llamas Bruno? No. ¿Ángel? ¿Mario? ¿Eduardo? No. Ninguno de esos es mi nombre. Te quedan 2 días», le dijo aquel hombrecillo. Y fueron llegando poco a poco los emisarios que la joven reina había enviado. Y le trajeron nombres rarísimos, inimaginables para ella hasta entonces. Cuando llegó el hombrecillo al día siguiente, empezó a decirle todos aquellos nombres tan raros. «¿Te llamas Cola Larga? No. ¿Te llamas Pato Donald? No. ¿Te llamas Mickey Mouse? No, ese tampoco es mi nombre. ¿Te llamas Sean Connery? No, tampoco ese es mi nombre». Y así fue diciéndole nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y ninguno era el de aquel hombrecillo. Aquella noche de madrugada llegó el último de sus emisarios y le dijo: «Joven reina, al final de un desierto, en una enorme montaña, he visto un hombrecillo así de alto, con una chaqueta verde limón, y con unas barbas que le llegan hasta aquí». Y cantaba esta canción: «Bailando voy por las montañas, cantando voy por las praderas, nunca la joven reina sabrá que Rumpelstiltskin me llamo». Rumpelstiltskin, aquel hombrecillo se llamaba Rumpelstiltskin. Por la mañana, cuando apareció: «Joven reina, ¿sabes ya cuál es mi nombre?». Y ella lo sabía, se llamaba Rumpelstiltskin. Y le dijo: «Te llamarás por casualidad, no te llamarás Messi». «No, ese no es mi nombre». «¿No te llamarás por casualidad Alejandro Sanz?» «No, ese tampoco es mi nombre». «¿No te llamarás por casualidad Rumpelstiltskin?» «Sí, ese es mi nombre, te lo ha tenido que decir el diablo». Y el hombrecillo se enfadó tanto que empezó a golpear y a golpear y a golpear el suelo, que metió su pierna hasta la rodilla en la tierra y allí se partió. Y cuentan que desde aquel día la joven reina y el rey son felices con su bebé y que comen perdices, pero a mí no me dieron, porque no quisieron. Y colorín colorado, niñas y niños del mundo, este cuento os he contado. No olvidéis, niños y niñas del mundo, que si queréis seguir escuchando cuentos, suscribiros a mi canal y estad atentos, porque voy a subir cuentos maravillosos. ¡Go! ¡Go!